La sala de té de Pascua olía a simnel cake, pero, en el momento en que la dama de la bufanda de lavanda tomó su primer bocado, el aire se volvió amargado con almendras. Pausa breve, tono grave, los viejos nombres resurgieron, los asientos misteriosamente cambiaban, y la señorita Marple se dio cuenta de que el asesinato acababa de ser servido en un plato. Había algo especialmente conmovedor en los azafrados del cementerio. La señorita Marple a menudo pensaba que tenían una forma de empujar a través de un suelo obstinado, sus cuellos pálidos temblaban en la brisa de marzo, como si no estuvieran seguros de si pertenecían. Tono reflexivo, suave, en esa mañana en particular, los pétalos morados y blancos se agruparon como chismes en gorros, resistentes, demasiado tempranos, y valientes en silencio. Desde su asiento, cerca del muro de piedra baja de St. Mildred's, la señorita Marple observó a los jardineros preocuparse por las camas. Sus botas perturbaban la tierra húmeda, mientras hacían ordenado lo que la naturaleza había dejado durante mucho tiempo a su propio recuerdo. El pueblo también estaba emergiendo de su quietud de invierno. Tono cálido, ligero, no dramáticamente, por supuesto, sino en murmullos suaves, la apertura de las persianas de las tiendas, el murmullo de los ensayos de himnos, la risita ocasional de los niños de la escuela, soltados temprano. Era una época del año en la que todo se sentía un poco fuera de tiempo, como si esperara una nota discordante. Pausa breve, y aunque nunca lo habría dicho en voz alta, ni siquiera a su sobrino Raymond, la señorita Marple siempre había encontrado la primavera en St. Mary Mead, ligeramente inquietante. La resurrección, después de todo, tenía sus sombras. Dentro de la sala de Vestry, el comité de mujeres ya estaba en plena inclinación, aunque nadie se habría atrevido a llamarlo así. Tono narrativo, los preparativos para la recaudación de fondos de la sala de té de Pascua habían seguido, durante décadas, un guión tan rígido como el sermón del vicario. A su timón, como siempre, estaba la señora Banbury, erguida e inquebrantable, con el abrigo de hierro enganchado detrás de ella. Creo que estaba diciendo, recitaba, que un pastel de simnel adecuado debe tener mazapán tanto dentro como en la parte superior. Ninguna de esas tonterías modernas con pasta de azúcar y decoraciones de narcisos. No somos un hotel de Londres. Varias de las mujeres más jóvenes asintieron con un acuerdo vago, mientras la señora Price se aventuraba tímidamente. Pensé que, tal vez, una llovizna de limón podría ser una buena adición este año, solo para aligerar la mesa. La señora Banbury no respondió. Pausa breve, tono seco, simplemente miró por encima de sus gafas de una manera que redujo a la señora Price al silencio. La señorita Marple, sentada al borde del grupo con su tejido descansando en el regazo, lo observaba todo con la más leve sonrisa. Siempre había algo curiosamente teatral en la señora Banbury. Tono reflexivo, ella disfrutaba la tradición, no por su encanto, sino por su poder. Y, sin embargo, incluso mientras se acordaban recetas y se asignaban responsabilidades, la atención de la señorita Marple se desvió hacia otro lugar, a la pálida y tranquila figura de la señora Godbody, doblando servilletas como si temiera que pudieran romperse. No era propio de ella, olvidar el azúcar. Había sido la esposa del vicario durante casi 2 décadas, conocida por sus impecables arreglos de mesa y su capacidad para calmar tensiones antes de que se convirtieran en disputas. Sin embargo, esa mañana, mientras preparaba el té en la cocina de la iglesia, se detuvo a mitad de la tarta, sosteniendo la lata de azúcar como si no estuviera segura de para qué era. La señorita Marple, que había entrado en silencio con una canasta de sultanas para los bollos cruzados calientes, notó la vacilación. Las manos de la mujer más joven temblaban ligeramente, y había una opresión sobre sus ojos que ni el calor de la cocina lograba suavizar. ¿Todo está bien, querida?, preguntó suavemente la señorita Marple. Tono cálido, no intrusivo. Oh, sí, respondió la señora Godbody, dejando la lata sin usar. Solo un toque de insomnio, creo. Tanto que hacer antes del domingo. Sonrió demasiado rápido. La señorita Marple no presionó, pero pensó, por un instante, en la última vez que había visto a alguien con esa expresión, una niña, en una estación de tren durante la guerra, observando la plataforma como si temiera el regreso de un rostro en particular. A mitad de semana, la conversación en el pueblo se había vuelto suavemente, pero persistentemente, hacia el nuevo hotel de la señora Crabtree. No era raro que la viuda dejara su segundo dormitorio a solteronas o parientes visitantes, particularmente en las temporadas en que el ferrocarril traía extraños. Tono bajo, reflexivo, pero este caso, era diferente. Ella no es como las otras, comentó la señora Nettleton a la señorita Marple en los Grocers Green. Pausa breve, el vestido es mejor. Londres, debería pensar. O Cheltenham, como mínimo.
Compró 3 postales en la oficina de correos, agregó la señorita Hartfield, bajando la voz. Una de ellas era del cementerio. ¿Quién envía fotos de lápidas? Les pido que. La mujer misma había sido vista solo de pasada, alta, bien cuidada, envuelta en una bufanda de seda color malva. Tono intrigado, tenía una forma de caminar que no sugería del todo turismo, ni tampoco pertenencia local. Algo autónomo en su movimiento, algo atento. La señorita Marple, recortando las hojas muertas de sus pelargonios, había observado a la mujer pasar por la puerta principal de la señora Banbury. Ella había asintido cortésmente cuando fue saludada, pero no se detuvo. Era el tipo de llegada que no interrumpía el pueblo, solo lo inquietaba. Como un borrador que se deslizaba por una puerta que alguien pensaba cerrada. Freno breve, cambio a tono expectante, fue en los tenderos, que el nombre cayó. La señorita Marple acababa de pedir un cuarto de libra de cheddar suave, cuando el timbre sonó detrás de ella y la extraña entró con una sonrisa y una cortesía precisa. «Buenos días», dijo, colocando sus guantes junto a una lata de natillas en polvo. «Soy la señora aprendiz. Creo que tienes un paquete para mí». El señor Sims, un hombre generalmente jovial, al que le gustaba hablar del clima y del racionamiento en tiempos de guerra, se congeló por un instante, como si alguien hubiera encendido un fósforo en una habitación llena de gasolina. «Parcela, sí, sí, por supuesto», murmuró, agachándose detrás del mostrador con más ruido del necesario. La señorita Marple, que no había escuchado ese nombre en muchos años, volvió apenas la cabeza, no lo suficiente como para parecer grosera, pero lo bastante para observar. La señora aprendiz, si notó la pausa, no dio señal alguna. Su compostura permaneció intacta. Pausa breve, pero el nombre no había aterrizado suavemente. Había esperado. Y el silencio que dejó tras de sí, era un silencio denso, que no otorgaba paz, sino inquietud. Tras el ensayo del viernes, con las listas de compras en mano y los últimos ajustes a las mesas, la señora Godbody se mezclaba entre las demás. Y hacia el final, que parecía más firme que el resto, estaban los zapatos de la señora Lily aprendiz. Tono enigmático, había algo no dicho tras aquella bufanda malva, algo viejo, tal vez, o algo adeudado. Orgullosa, sí, pero como quien ha aprendido el silencio con gracia. Al otro lado de la carretera, el joven Timothy Cowley tiró de la falda de su madre. «Ella se parece a la reina», susurró, aunque no supo explicar por qué. La señorita Marple, desde su sala, vio la figura girar hacia abajo, por el carril que conducía a la casa de la señora Crabtree. Pausa larga, tono grave, y con ese movimiento tranquilo, casi solemne, el misterio ya había comenzado a respirar en ese té Mary Mead. Había algo en la porte de la mujer, no apresurada, no tentativa, que despertó algo extrañamente inquieto en ella. Una presencia que no pidió ser notada, y, aún así, estaba allí. Y luego, naturalmente, desapareció de la vista, dejando atrás solo la más leve ondulación en la calma, tan acostumbrada, del pueblo. A la mañana siguiente, el abrigo de la banda se había convertido en una especie de puntuación tranquila en cada conversación. En la bebedaserie de Miss Hartfield, donde el tiempo se movía entre tornillos de chins y chismes de té, la señora Nettleton se inclinó sobre el mostrador, un cojín de agujas en la mano. «Camina como alguien con quien no espera que se le hable», dijo, con una voz destinada a viajar más allá de lo necesario. «Sabe a dónde va. No es una viuda, ni una esposa tampoco». La señorita Hartfield asintió lentamente, desenrollando una tira de encaje. «Hay una mirada en sus ojos, ¿no?», murmuró la señora Nettleton, con una voz cargada de intención. «Una especie de saber, demasiado, si me preguntas». «¿Y escuchaste lo que le dijo a la señora Crabtree?», agregó, inclinándose aún más sobre el mostrador. Bajó la voz hasta un susurro. «Que está aquí para el té de la iglesia. Pasando, ¿verdad?», replicó la señorita Hartfield, arqueando el tono con escepticismo. «Parece bastante lino para desempacar, para alguien que solo pasa». Ninguna dijo el nombre en voz alta. Aún no. Pero algo pasó entre ellas, un hilo demasiado fino para ser tirado todavía, y sin embargo, ya se tensaba. El salón de la parroquia, esa tarde, se llenó con el suave susurro de manteles y el débil clang de tazas de té prestadas. Los preparativos para la sala de té de Pascua eran siempre silenciosamente competitivos. ¿Quién traería la masa más escamosa, cuya esponja se elevaría más alto? La señorita Marple, sentada con su tejido metido en el bolso, prefería observar los intercambios más sutiles. Y fue justo después de que las servilletas fueron dobladas, cuando llegó la señora aprendiz.
Se detuvo un instante en la puerta. Compuesta, tranquila. El tipo de presencia que no pedía permiso para pertenecer. Algunos se volvieron para mirar. Otros no. Pero entre las mujeres mayores, hubo un parpadeo de algo distinto, un endurecimiento en las comisuras de las bocas, una quietud repentina en las manos. Llevaba un broche, demasiado sabroso para ser llamativo. Y cuando se presentó, con un tono suave y seguro. Lily aprendiz. Creo que he llegado justo a tiempo. Su voz llevaba la cadencia de alguien acostumbrada a entradas tardías, y a que estas fueran notadas. La señora Goodbody le ofreció té con precisión cortés. La señora Banbury levantó la vista solo un instante, su expresión, ilegible, pero la mandíbula se endureció medio grado. La señorita Marple, enhebrando una bola de lana en su canasta, tomó la escena con un interés tranquilo. El extraño no era simplemente una invitada. Era un recordatorio. La señora aprendiz aceptó el té con un asentimiento elegante. Felicitó las galletas de limón y comentó, suavemente. El encanto de la sala sigue intacto, tal como lo recuerdo. Aunque supongo que el papel pintado ya lo sabía. Fue una declaración ligera, pero deliberada. Una piedra arrojada al estanque, a la espera de que las ondas revelaran su alcance. Sus ojos se movieron lentamente por la habitación. No con curiosidad ociosa, sino con la calma de quien cataloga rostros y objetos. Cada palabra que pronunciaba caía con precisión. Cuando la señora Banbury mencionó el retrato del coronel, colgado cerca del piano, la señora aprendiz inclinó apenas la cabeza. No dijo nada. Solo un leve pliegue en los labios, como si reconociera un nombre que ya había pasado a polvo. La señorita Marple, bebiendo su té sin azúcar, notó algo sutil. El tono de la recién llegada cambiaba con los feligreses mayores. Había calidez, sí, pero también un matiz, casi una disculpa sin nombre, o tal vez, un ruego de ser recordada. Fue al presentarse formalmente con la señora Banbury cuando el temblor ocurrió. La Banbury se levantó, erguida, compuesta, con la voz apenas del lado del recato. Señora aprendiz, bienvenida a nuestra pequeña reunión. El apretón de manos fue breve, la sonrisa quebradiza. Pero cuando la esposa del vicario vertió la siguiente taza de té, los dedos de la señora Banbury rozaron la porcelana, y casi la dejaron caer. La copa se tambaleó. Se asentó de nuevo. Pero no antes de que pasara un silencio, breve, sí, pero, palpable. ¡Qué amable!, dijo la señora aprendiz, serena, devolviendo una mirada a la señora Banbury un latido más largo de lo que la cortesía requería. Solo la señorita Marple notó el ligero rubor en los pómulos de la Banbury, o como su siguiente frase se desvió bruscamente hacia un comentario banal sobre simnel cake y frutas confitadas. No era miedo, exactamente. Era algo adyacente. Una vieja inquietud. El retroceso ante una sombra que se había esperado no volver a encontrar. Esa noche, mucho después de que las tazas fueron recogidas y el sol se escondiera tras el seto occidental, la señorita Marple permaneció en su salón. El bordado intacto en su regazo. Su mente, viajando no hacia el presente, sino por los estrechos corredores de la memoria, donde los viejos nombres aún colgaban en marcos descoloridos. Aprendiz. Lily. Había llegado como el aroma de lavanda, prensada entre páginas. Se levantó. Abrió un cajón del gabinete de la esquina. Y allí, entre objetos sueltos y sobres frágiles, encontró algo que no sabía conservar todavía, un recorte amarillento de 1919. El aviso de una muerte. Un coronel. Y una línea breve sobre una enfermera que había partido repentinamente, tras un desacuerdo familiar y cambios en los arreglos domésticos. Entonces fue apenas una nota al pie en la historia del pueblo. Pero ahora, bajo la superficie pulida de aquel nombre, la señorita Marple sentía como una vieja historia, se agitaba de nuevo. No terminada. No dicha. Y tal vez, no del todo pasada. Ella dobló el recorte con suavidad. Lo dejó a un lado. Algunos fantasmas regresan así, no con ruido, sino con perfume y guantes. Pidiendo ser recibidos, el aroma de los narcisos se mezcló con la espiga más débil del viejo esmalte y el limón cordial, que se elevaba suavemente de las mesas plegables, cuando el té de Pascua comenzó en serio. La señorita Marple, sentada cerca de la ventana, donde la brisa tocaba su chal, observó la suave coreografía de la tarde, el ritmo medido del corte de pastel, la charla apagada que se elevaba como vapor de tazas de té. Tono nostálgico, era el tipo de evento de la aldea diseñado para calmar la memoria, en lugar de agitarla. Los lirios, arreglados en frascos de mermelada lavada, se mantenían orgullosos junto a los bantings cocidos en años pasados.
Los niños se disputaban en silencio cerca de la urna de limonada, mientras sus madres fingían no escuchar. La señora Goodbody fluía de una mesa a otra con la delicada urgencia de una mujer que intenta mantener sus pensamientos bajo la superficie. La señora Banambury presidía la caja de donaciones con calma imperial y, luego, con el momento exacto de un motivo que regresa en una sonata, llegó la señora aprendiz. Pausa breve, ni temprano ni tardío, sino precisamente en el momento en que las atenciones estaban relajadas y las lenguas, sin protección. No asintió a nadie en particular y tomó su lugar cerca del pastel sin él, con la leve sonrisa de alguien que entendía las reglas de la hospitalidad y las más sutiles de la intrusión. Era Timothy Clay Boulder, ahora en pantalones cortos y con estrías de chocolate, quien se acercó a la señora aprendiz con un plato y una sonrisa, ofreciendo una generosa rebanada de pastel sin él. Ella lo aceptó con una facilidad elegante, murmuró un cumplido sobre el mazapán y colocó el tenedor delicadamente entre dos dedos. Su expresión era agradable, ilegible y compuesta. Pero cuando llevó el primer bocado a sus labios, algo ocurrió, tono de misterio, una sombra cruzó brevemente su rostro. Un parpadeo. No más que el parpadeo del reconocimiento, o, tal vez, de la resistencia. Ella tragó. La horquilla se detuvo justo por encima del plato. La señorita Marple, mirando desde el borde de la multitud, lo vio, un apretón alrededor de los ojos, un suave temblor en la mano, que volvió a dejar el tenedor. La sonrisa regresó, pero con algo hueco justo detrás de ella, como si un eco hubiera pasado por allí, que nadie más podía escuchar. La señora aprendiz se inclinó ligeramente en su silla. Sus dedos tocaron el lino con suavidad, como para anclarse al momento, y luego su mirada flotó hacia el empavesado por encima, donde permaneció solo un instante. Tono ligero, la risa estalló desde el extremo más alejado del pasillo, donde la señora Price había vertido erróneamente la calabaza naranja en una taza de té. Varios niños se cubrieron la boca, riendo detrás de sus palmas. El suave trastorno de la reunión giró en un breve crescendo, y luego llegó el sonido de ruptura, un jadeo afilado, extraño, como si alguien recordara de repente, algo demasiado tarde. La mano de la señora aprendiz, que había descansado tan ligeramente sobre el mantel, ahora lo agarraba con fuerza. Sus hombros se sacudieron, luego se hundieron. Una taza de té tambaleó en su platillo. Pausa tensa, por un momento, nadie se movió. Tan sutil fue el cambio, que podría no haber sido más que fatiga. Después, como arrastrada por una corriente invisible, se deslizó de lado en su silla, con la cabeza inclinada, y el tenedor raspando contra el suelo. La señorita Marple se levantó con urgencia tranquila, su tejido ya olvidado, su mano alcanzando instintivamente el bolso. La señora Banbury se puso de pie bruscamente y dejó caer su servilleta al piso. Voces pidieron agua, aire, al vicario. Alguien llamó al doctor Haydock, que se hallaba afuera, inspeccionando los puestos de geranios. La habitación, antes llena de modestos placeres y de la promesa de la primavera, ahora estaba suspendida, cada rostro inclinado hacia la mujer cuyo cuerpo había interrumpido el pulido ritmo del pueblo. Nadie aún lo llamó por su nombre, pero todos, en sus huesos, entendieron. El doctor Haydock entró rápidamente, sus mangas ya arremangadas, el gesto firme de quien no ha cambiado desde la guerra. Se arrodilló junto a la figura en el suelo, tocó su muñeca, escuchó su respiración, o la ausencia de ella, y frunció el ceño. Su mano inclinó suavemente la barbilla. La señorita Marple estaba cerca. Su mirada no descansaba en el cuerpo, sino en el rostro del médico. Fue allí donde la verdad apareció primero, tranquila, innegable, y amarga como la almendra. Sus ojos se encontraron con los de ella, en grave reconocimiento. Ella se ha ido, dijo suavemente. No por drama, sino por registro, casi de inmediato. Creo que hay un rastro de cianuro. La señorita Marple inclinó su cabeza lentamente, sin decir nada. El doctor levantó la vista. Bueno, debemos moverla discretamente a la sacristía. Señora Goodbody, murmuró algo sobre los niños, mientras sus manos temblorosas comenzaban a organizarlo todo. Nadie preguntó cómo lo sabía. Se movieron con esa obediencia reservada para las campanas de la iglesia, y para la muerte. Dos hombres del pueblo, un granjero y el director del coro, levantaron el cuerpo con reverencia y lo llevaron detrás de la cortina de partición. El suelo de madera crujió, pero no protestó. El aire del pasillo cambió, como si algo se hubiera retirado, más allá del peso físico. El vicario, pálido y apenado, se dirigió a los reunidos con formalidad suave. Ha habido un incidente, quizás lo mejor sea cerrar el té un poco antes hoy. Nadie objetó.
Los niños fueron callados y llevados suavemente por sus madres, que susurraban promesas que ellas mismas no creían. Los bollos permanecieron intactos. Uno de los frascos de mermelada se inclinó, dejando caer lentamente los tulipanes. La señorita Marple permaneció cerca del piano, con las manos enguantadas dobladas. Escuchaba el susurro de las telas detrás de la cortina, y la voz baja del doctor Haydock. Un verso de Corintios pasó fugaz por su mente, no invitado: el último enemigo que será destruido es la muerte. Detrás de ella, unos folletos cayeron al suelo como pétalos ansiosos. Solo una bandeja permaneció intacta, plateada, con 5 rodajas cuidadosamente dispuestas de pastel simnel. El mazapán brillaba bajo la luz del día, ahora extraño, por la muerte. El cuchillo a su lado tenía un rastro de conservación de albaricoque, dejado a medio gesto, como si el tiempo se hubiese detenido. Los ojos de la señorita Marple permanecieron allí, no acusadores, sino atentos, con la calma de quien sabe que la verdad, como el veneno, suele viajar en los vasos más familiares. El vicario se le acercó con voz baja. Señorita Marple, le pediría discreción, hasta que el doctor Haydock pueda hacerlo oficial. Por supuesto, respondió ella. Pero imagino que ya se estarán susurrando cosas. Dio un suspiro cansado. Ofrezcamos tan poco alimento como podamos. Ella asintió, quedándose sentada cuando él se apartó. Su mirada regresó a la bandeja, al cuchillo, a las rodajas intactas. No pensó en quien había puesto el pastel allí, sino en quien lo había movido. Porque, en su experiencia, nunca era el horneado lo que mataba, eran las manos que servían. Tono reflexivo, esa noche, mientras bordaba bajo la lámpara, su mente repasaba un nombre que flotaba con insistencia: Lily Aprendiz. Como una hoja atrapada en una taza de té. No ruidosa, no sorprendente, pero presente. Lo había escuchado antes, mucho antes, en tiempos de racionamiento, de funerales. Había habido algo sobre una enfermera, que llegó en silencio y partió en circunstancias poco pacíficas. ¿Había sido despedida, deshonrada? El recuerdo era brumoso, pero brillaba, incierto, insistente. Más tarde, abrió un sobre azul pálido en su escritorio. Dentro, un álbum de recortes, avisos, recortes de gacetas, boletines de guerra. Pasó las páginas hasta detenerse en una. Marzo de 1919, el coronel Ambrose Barsley, fallecido pacíficamente en su casa. Y, en letra pequeña, Miss Aprendiz, enfermera privada, anteriormente del Servicio de Enfermería Imperial de la Reina Alexandra. Otra línea, casi invisible: los arreglos domésticos se alteraron poco antes de la muerte. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Le había parecido extraño entonces. Ahora, con la claridad de la edad, sonaba a advertencia. A la mañana siguiente, entre manzanas magulladas y conversaciones sobre precios de ruibarbo, la señorita Marple preguntó, casi al pasar: dígame, señora Netoleton, ¿alguna vez trabajó usted en las bajas? Oh, hace años, respondió la señora Netoleton, colocando la manzana en el lugar del coronel, antes de que se vendiera justo antes de morir. La señorita Marple ofreció un asentimiento reflexivo. Recuerdo que había cierta confusión en ese momento, un cambio en el personal del hogar. Las manos de la señora Netoleton se detuvieron sobre las zanahorias. ¿Te refieres a la enfermera aprendiz? No era una pregunta, ni una confesión. Ella estaba allí cuando él falleció. Lo suficientemente educada, se mantuvo para sí misma. Pero después de que él se fue, bueno, ella se marchó de la noche a la mañana. Sin despedidas. Y luego el abogado vino, y el testamento cambió, o eso dijeron. La expresión de la señorita Marple no cambió. ¿Recuerdas un telegrama? La señora Netoleton asintió lentamente. Sí. Enviado a alguien en Londres, pero nadie dijo para qué. Solo que la señora Banbury salió pálida cuando lo leyó. ¿Y se recuperó? Oh, sí, la señora Netoleton olfateó con un dejo de ironía. La gente con dinero generalmente lo hace. Tono reflexivo, la siguiente pieza cayó en su lugar. No con la conmoción de una revelación, sino con la tranquilidad de algo recordado, de algo de la enfermera. En el conservatorio, dicho en St. Mary Mead, intercambiado entre mujeres que habían servido una vez en la misma casa, había circulado la versión de una exdoncella llamada Elsie. Ella habló de una carta, escrita en la papelería personal del coronel. La carta, dijo, había sido colocada en un sobre por la propia enfermera aprendiz, sellada y dirigida a una firma de abogados en Bath. Quedó en el escritorio, esperando que el coronel la firmara cuando su mano fuera más estable.
pero el coronel nunca lo firmó. A la mañana siguiente, relató Elsie, el sobre había desaparecido. El coronel había fallecido en silencio durante la noche, y la enfermera aprendiz se había ido antes del desayuno. Nadie preguntó a dónde había ido la carta. Más tarde se susurró que ella había afirmado, con voz temblorosa, que él había hecho provisiones para ella, que la había cuidado en más de un sentido. Pero sin documento, o anillo, no había pruebas. Solo aliento y dolor. Y el tipo de orgullo que nunca apela a los tribunales. Tono meditativo, la señorita Marple se sentó en su escritorio y rastreó la memoria como un bordado, un patrón invisible para quienes solo buscaban tinta y papel, pero claro como el día para quienes entendían los corazones. El crepúsculo se reunió suavemente fuera de la ventana, suavizando los contornos del jardín y colocando silencio sobre los techos del pueblo. Ella permaneció quieta en su silla, con las manos dobladas en su regazo. No en oración, sino pensando. No eran los hechos lo que la inquietaba. Esos siempre eran esquivos. Lo que pesaba más era la textura de lo no dicho, las ausencias, los silencios, la forma en que ciertos nombres eran saltados en historias, o ciertas caras borradas de las fotografías. Lily Aprendiz había regresado. No con furia ni demanda, sino con guantes, gracia, y un nombre demasiado restaurado. Y ahora estaba muerta. La señorita Marple sabía cómo el pasado podía curvarse alrededor del presente como el humo, invisible, pero sofocante. También sabía que en pueblos como St. Mary Mead, las crueldades hechas en silencio, eran las que más duraban. Se levanta lentamente, ella corrió la cortina sobre la ventana. Las heridas, reflexionó, no son recordadas por quienes las infligieron, pero quienes las soportaron nunca las olvidan. Fue justo antes de la campana del mediodía cuando el susurro comenzó a levantarse. Lento, como el vapor saliendo de una loza de jamón rosado detrás del vidrio del carnicero. La señora Sims, a quien se imaginaba inmune a los chismes, pero nunca a la curiosidad, fue la primera en pronunciarlo. Ella trajo una carta. No cualquier carta, sino una con papel pesado y un sello del abogado. Y en ella, el reclamo era claro como ley. La señora Aprendiz era la heredera de la finca del difunto coronel Barsley. ¿Una enfermera?, dijo la señora Mapleton, detrás de su mano enguantada. Ni siquiera familia. Bueno, vino la cuidadosa respuesta. Ella estaba con él al final. La señorita Marple, tercera en consulta y sin otra carga que el peso de la atención, escuchó en silencio. Ese tipo de discusiones siempre caminaban de puntillas cerca del escándalo. Tono grave, la palabra herencia rara vez resonaba ligera en St. Mary Mead. Traía consigo más que propiedad. Arrastraba memoria, obligación y resentimiento. Mientras recogía sus chuletas y rechazaba las salchichas, la señorita Marple no pensaba en la finca misma, sino en la mano que había elegido traer esa carta, ahora, después de tantos años de silencio. Al final de la tarde, la aldea había pasado de especulación a observación. La señora Banbury, generalmente tan precisa en su rutina, fue vista caminando por la calle con un propósito inconfundible. Sus zapatos hicieron clic más bruscamente de lo habitual, y su sombrero, aunque bien emplumado, se asentaba inusualmente bajo sobre su frente. No era su manera hacer visitas no anunciadas. Y, sin embargo, allí estaba, cruzando el umbral de la oficina del señor St., con un sobre marrón en la mano enguantada, como si contuviera algo caliente. La señorita Marple, que estaba cerca, había girado por el carril para preguntar sobre las bombillas de narcisos. Observó con un interés tranquilo mientras la puerta del abogado se cerraba tras ella. La viuda de un coronel no consultaba a los abogados a la ligera. Y cuando lo hacía, no era para confesar. Cuando la iglesia marcó las 5, la señora Banbury aún no había salido. Y a las 6, ya se estaba formando una pregunta tranquila en la mente de la señorita Marple. ¿Fue un dolor lo que la molestó? ¿O un desafío a algo que había considerado durante demasiado tiempo? Más tarde esa noche, con el viento de abril llamando suavemente las ventanas, la señorita Marple tomó el té con la señorita Hartfield. Habían sido invitadas a una esponja de limón y a una conversación sobre himnarios. A medida que la esponja se reducía y la tetera se enfriaba, la conversación inevitablemente se dirigió al tema, ahora colgando sobre el pueblo como la niebla sobre un estanque. Hubo habladurías, murmuró la señorita Hartfield, de que el coronel tenía la intención de cambiar su testamento. Después de su enfermedad, ya sabes, agradecido, dijeron, muy aficionado a la enfermera aprendiz. La señorita Marple agitó su té sin beberlo. Pero no se encontró tal testamento. No, dijo la señorita Hartfield,
con pausa grave. No encontrado. Tono pausado, la frase permaneció entre ellas como el aroma de la ropa limpia. La señorita Artfield miró hacia el fuego. Puede que él haya dictado algo. El ama de llaves dijo que hubo una conversación, pero murió poco después, y nada fue presentado con registro. Curioso, dijo suavemente la señorita Marple, como las cosas de gran importancia tan a menudo desaparecen justo antes de que sean necesarias. La señorita Artfield asintió levemente. La señora Banbury nunca lo mencionó de nuevo. Dijo que el coronel había cambiado de opinión. ¿Y cree que lo había hecho? La señorita Artfield dobló sus manos en su regazo. Creo, dijo lentamente, que el coronel confió en la persona equivocada para publicar sus documentos. Más tarde, una nota discreta llegó al sobrino Raymond, bajo la apariencia de solicitar un libro. Su respuesta fue más informativa de lo que probablemente pretendía. Parecía que la señora Lily Aprendiz había estado viviendo modestamente en Clapham, en un piso alquilado sobre un estanco. Ningún esposo. Ninguna pensión. Solo una pequeña práctica de enfermería que había cesado años antes. Sin rastro de propiedad. Sin legado. Nada que sugiriera ser la beneficiaria del afecto final de un coronel. La señorita Marple leyó la carta 2 veces, y la dobló con cuidado. Tono íntimo. No fue difícil deducir lo que podía haber llevado a la señora Aprendiz a regresar. Necesidad, sí, pero quizás algo más profundo. Una mujer que se siente robada de reconocimiento, con el tiempo comienza a sentirse robada de la existencia misma. Y entonces, había regresado. No para reclamar lo que se le debía, tal vez, sino para ser vista nuevamente. Y nombrada. En un pueblo donde la memoria es tanto archivo como arma, la recuperación de un nombre es una tarea peligrosa. En la canción final del próximo domingo, la señorita Marple observó cómo los fieles se reunían en su arregla habitual, la señora Mapleton, a 2 filas del frente, los muchachos de los Sims, susurrando detrás de sus himnarios, y la señora Banbury, sola y erguida como una lápida, sentada donde su esposo había dormido una vez durante los sermones. Cuando la congregación se levantó para la bendición final, la señorita Marple lo notó, un cambio sutil. Un guante negro quedaba en el banco. La señora Banbury, meticulosa en todas las cosas, no hizo movimiento alguno para recuperarlo. Se volvió, los labios tensos, y caminó por el pasillo con una precisión casi militar. La señorita Marple esperó hasta que la iglesia se vació antes de recogerlo. Era de cuero suave, forrado con seda desvaída, y aún llevaba el tenue aroma de jabón de lavanda. La omisión no había sido descuido. Era distracción, o desintegración. En el banco, la señora Banbury no se había parecido a una mujer afligida. Más bien, a una mujer que defendía algo invisible, y perdiendo. Fue cerca de la puerta de la iglesia cuando la señorita Marple escuchó el último susurro. Necesitaba confirmar lo que ya intuía. 2 mujeres, de cabello gris y discreto, se encontraban junto a la puerta de Leach, hablando en el tono reservado de los recuerdos amargos. Ella no debería haber regresado, dijo una. Nunca perteneció, respondió la otra. Labios apretados, demasiado familiar, demasiado ambiciosa. Se hizo bienvenida, y eso nunca se perdonó en ciertos círculos. Callaron cuando la señorita Marple pasó, devolviéndoles un guiño educado. Pero el tono de sus voces permaneció. No era odio lo que había allí, sino algo más frío, un olvido deliberado. El fuego crepitó en la chimenea, y la señorita Artfield, en su sala, respondió con una calma resignada. Su voz era tenue, como un viejo gramófono que recupera de pronto su ritmo. Hubo una noche que recuerdo más claramente que las demás. Llovió todo el día, la casa olía a alfombras húmedas y esmalte. El coronel no se había movido de la cama, y la enfermera aprendiz apenas lo dejó solo. La señorita Marple esperó. Bajé justo después de las 9 por un bordado, continuó Artfield. La puerta del salón estaba entreabierta. No quise mirar, fue solo costumbre. Pero había una bandeja de plata sobre la mesa. 2 copas. Hizo una pausa. Serry. Solo habíamos mencionado una esa mañana. Los ojos de la señorita Marple permanecieron firmes. ¿Los vio juntos? Artfield negó con la cabeza. Solo las copas, y sus guantes en la silla. Al día siguiente, él estaba más débil. Ella se sentó a su lado toda la mañana. Cuando llegó el médico, lo dejó hablar primero. Marple volvió a preguntar. ¿Las copas regresaron a la despensa? Sí, aunque solo una había sido usada. Artfield sonrió débilmente. O enjuagada, tal vez. No era acusación,
tampoco aprobación. Era memoria, envuelta en lana vieja e iluminada por el fuego. Mientras buscaba un segundo sobre, Artfield señaló una pequeña pila de libros atados con tela azul desvaída. Registros de limpieza. Los mantuve yo misma una vez. Marple abrió uno al azar. Había fechas, cantidades de té, visitas anotadas en letra estrecha. Se detuvo en marzo de 1919. Abogado. Señora Stone, 14 de marzo. Marple contuvo el aliento. Esa fue la semana en que falleció el coronel, ¿no? Artfield levantó la vista. Sí. Murió el 17, temprano en la mañana. Nevó ese día, sin temporada. No hubo más entradas durante una semana. Marple cerró el libro con cuidado. No era una prueba, ni siquiera certeza. Pero en la vida del pueblo, un solo nombre escrito en el momento adecuado podía pesar tanto como una docena de testimonios. Artfield, tras un largo silencio, murmuró. Quizá me equivoque, pero creo que lo vi escribir. 3 días antes de fallecer, la enfermera estaba en el boticario y yo entré a cambiar la ropa de cama. Él estaba en el escritorio. Tenía sus gafas y un bolígrafo en la mano. Levantó la vista y dijo alegremente, haciendo un poco de limpieza. Marple se inclinó hacia adelante. ¿Vio lo que escribió? No. Solo un sobre, sellado, con su nombre en el reverso. Pensé que era extraño. A la mañana siguiente, había desaparecido. La señorita Marple guardó silencio. Artfield asintió, despacio. Tan segura como puedo estar de algo en estos días. Pero nadie preguntó. Nadie preguntó. Porque, pensó Marple, hay respuestas que se conocen demasiado claramente para repetirse en voz alta, sobre todo cuando llevan el peso de la propiedad y el costo del afecto. Antes de marcharse, su mirada se posó en el pequeño reloj de carro de latón sobre el manto. El polvo cubría su cara. Las manecillas estaban detenidas en las 7:12. Mencionó que falleció por la mañana, dijo suavemente Marple. Artfield asintió con una débil sonrisa. Ese reloj se detuvo a la misma hora en que murió. Nunca tuve el corazón para volver a darle cuerda. Marple acarició el marco con suavidad. Es curioso, murmuró, como el tiempo puede quedarse quieto para algunos, y correr por delante para otros. La anciana no respondió. Sus manos volvían al tejido, ahora un enredo desesperado en su regazo. Cuando la señorita Marple salió a la luz moribunda de la tarde, sintió el peso de aquel reloj detenido en su pecho. Hay silencios en la vida de la aldea que no provienen de la ignorancia, sino del olvido deliberado, largo. Y ahora, con Lily Prentice muerta, el silencio se había despertado nuevamente. El regreso de la señora Bambur al ritmo diario de la aldea ocurrió sin ceremonia, pero no sin previo aviso. Se paró en el mostrador de la panadería con su postura habitual, los hombros cuadrados, los guantes apretados. Sin embargo, algo en su manera había cambiado. Donde una vez habría comentado rápidamente sobre la textura de los bollos, o la tardanza de las entregas, ahora habló en sílabas recortadas, apenas por encima de un murmullo. Solo un pequeño bollo, no marrón, gracias. La señora Mapleton, en la fila detrás de ella, se inclinó ligeramente hacia la señorita Marple y susurró con cierta malicia, holgazanería, ¿no está un poco desgastada? Con su nombre ya en boca de todos, la señorita Marple dio un suave asentimiento, pero no dijo nada. Durante mucho tiempo había entendido que el dolor, cuando estaba enredado con la propiedad y la memoria, rara vez llegaba sin peso, y era un peso que la señora Bamburi parecía llevar ahora. No en el luto exactamente, sino en el conocimiento inquietante de que algo considerado suyo ya no podría estar seguro. La fortuna, la casa, el nombre, no amenazados por un extraño, sino por una historia que regresaba desde los márgenes. A la mañana siguiente, en la cola de correos, un lugar donde se intercambiaban cartas y confidencias, la señorita Marple escuchó un comentario que perforó el corazón de los acontecimientos recientes. Ni siquiera estaba destinado a ella, ya sabes, le susurró la señorita Price a su hermana. Esa porción de pastel. El que detuvo, bajó la voz. Fue para la señora Ellingham. La señorita Marple se volvió ligeramente, ajustando su bufanda con facilidad practicada. Se fue temprano, ¿no? ¿Dolor de cabeza o algo así? Es una pena, respondió la hermana. La señorita Marple sonrió distraídamente al sello Claire, sus pensamientos afilándose. Un dolor de cabeza, una partida temprana, un pedazo de pastel pasado sin ceremonia, pero no sin consecuencias. Si era cierto, y erróneo rara vez estaba equivocado, todo cambiaba.
Porque si la porción envenenada no había sido para Lily Prentice, entonces alguien más había tenido la intención de caer, y los errores, como la señorita Marple sabía bien, son mucho más reveladores que las intenciones. Más tarde ese día, bajo el pretexto de entregar un himnario prestado, Miss Marple visitó el salón de la parroquia. Estaba vacío. El sol de la tarde lanzaba largos rectángulos de calidez a través del piso de parquet. Se movió lentamente, sus pasos se encendieron, hasta que llegó al armario junto al escenario, donde se mantenían la ropa de cama, las probabilidades y los extremos. Ella no buscaba nada en particular, pero, como sucedía a menudo, algo la encontró. En la parte inferior de una canasta de mimbre, medio enterrado debajo de un empavesado arrugado y una servilleta de papel manchada, halló una tarjeta de asiento desechada. Estaba doblada, ligeramente manchada con lo que parecía mazapán. El nombre había sido tachado una vez, luego reescrito, señora Ellingham. Las letras se desmayaban, la tinta se había emplumado. Pero lo extraño era su ubicación. Según la memoria de Miss Marple, y ella confiaba implícitamente en ella, la señora Ellingham había estado sentada en la mesa del extremo final. Sin embargo, esa tarjeta llevaba el número de la fila central. ¿Alguien la había movido? ¿Habían cambiado de lugar a toda prisa, o se habían confundido las bandejas de servicio? La señorita Marple deslizó la tarjeta en su bolso y cerró el armario suavemente. Los objetos fuera de lugar, como las verdades desalineadas, a menudo revelaban la mano que había hecho el arreglo. Su próxima visita fue al vicario. El pretexto, el regreso de un plato del té de Pascua. La recibieron con calidez suficiente, pero había tensión en la sonrisa de la esposa del vicario, una tensión que se aprieta en los bordes, en lugar de suavizarse. Mientras estaban de pie en la sala, intercambiando bromas, la señorita Marple comentó ociosamente. Siempre he admirado la forma en que se establecieron las mesas de servicio. Tan sin problemas. La señora Godbody dio un modesto asentimiento. Oh, solo ayudé un poco, moví una de las bandejas cuando las cosas se estaban quedando atrás. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué bandeja, querida? Preguntó suavemente la señorita Marple. Oh, el pastel, las rebanadas de Simnel. Estaba en el lugar equivocado, pensé. Se giró demasiado rápido para buscar más té, y su cuchara tintineó nerviosa contra el platillo. La señorita Marple no dijo nada más. Había aprendido que la culpa rara vez llegaba en declaraciones. Llegaba en temblores, en risas nerviosas, en la reorganización de los hechos que alguna vez parecieron fijos. Esa noche, la señorita Marple regresó al salón de la parroquia. La señora Kettle, la limpiadora de la iglesia, había dejado las puertas sin llave para el gremio de flores. Miss Marple aprovechó la oportunidad. En el cajón donde se guardaban los cubiertos, pulidos, apilados, ordenados, notó una cuchara que no pertenecía. Era de una marca diferente, el mango más liso y un poco más viejo. En su parte inferior, casi invisible, un frotis pegajoso de mermelada de albaricoque. No había sido lavada. La levantó con cuidado, sosteniéndola por el borde limpio, y la devolvió al cajón con un aliento tranquilo. Esa cuchara no había servido a toda la bandeja, había servido una porción en particular. Alguien había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. Y en ese pequeño descuido yacía algo más profundo que la intención, una elección tomada bajo tensión, por una mano demasiado estable en apariencia, y demasiado sacudida por dentro. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su sala, con su canasta de tejer a los pies, aunque las agujas permanecieron quietas. El ritmo que generalmente la aliviaba había dado paso al pensamiento, lento, enrollado, deliberado. Su mente, hasta hacía poco, había inclinado la simpatía hacia la señora Banbury. La viuda tenía mucho que perder, y el dolor tenía una forma extraña de endurecer lo que alguna vez había sido orgullo. Pero ahora el patrón no encajaba. La señora Banbury no había organizado la mesa de servicio. No se había quedado cerca del pastel. No había sostenido la cuchara con restos de mermelada. Su ira, si existía, era fría, arraigada en el derecho. Pero alguien más había movido la bandeja. Alguien cuya historia con Lily Prentice no estaba marcada por la herencia, sino por la memoria, un mal silencio, un largo silencio, el tipo de dolor que no se hunde en público, sino en la sombra privada del apellido. La señorita Marple tocó su sien suavemente. Los motivos, reflexionó, no siempre nacen de lo que una persona espera ganar. A veces se levantan de lo que no pueden olvidar. Y en el caso de Lily Prentice, parecía que el pasado no había regresado por venganza. Había regresado, para recordar.
Era el tipo de descubrimiento que solo un niño se topaba, ni siniestro ni significativo a primera vista. Como una pequeña canica verde que se desliza de un bolsillo durante la práctica. Pero lo que dijo el joven Simon Cartwright, cuando la levantó polvorienta y triunfante, contenía el destello de algo más profundo. La dejé caer cuando la esposa del vicario movía todas las placas, chilló a su madre, inconsciente de la señorita Marple que organizaba flores cerca. Se apresuraba, como si olvidara dónde poner las cosas. La señorita Marple giró ligeramente, su mano persistiendo sobre un tallo de romero. No había nada en la voz de Simon más que inocencia. Pero la inocencia, reflexionaba a menudo, tenía una forma de dejar al descubierto las cosas. Los niños no filtraban detalles con discreción. Veían, y luego decían. No era la canica lo que señaló esa mañana, sino la rareza de su tiempo. El peculiar contexto de las placas movidas apresuradamente detrás del banco del órgano, cuando no debía existir tal necesidad. Más tarde ese mismo día, cuando la señorita Marple se arrodillaba junto a la frontera de rosas, una mano entre los pétalos, la otra estabilizando la pequeña llana, escuchó a Simon nuevamente, susurrando en secreto deleite a su hermana mayor. Ella lo movió, ya sabes, dijo con solemnidad infantil. El pastel de almendras. Lo recogió, y lo puso en otra bandeja. Su hermana, ocupada saltando la cuerda, no le prestó atención. Pero la señorita Marple, muy quieta, dejó descansar sus dedos sobre la tierra cálida. Los niños rara vez entendían la importancia de lo que presenciaban. Sin embargo, a menudo eran los únicos que miraban sin astucia. La idea de que la bandeja había sido alterada después de ser colocada empezó a formar un patrón que aún no podía verse, pero se sentía. Y aunque Simon olvidaría ese comentario a la hora de la cena, la señorita Marple no lo haría. Porque donde se mueve la comida con cuidado, y las manos tiemblan cuando no deberían, algo no dicho suele esconderse bajo la corteza. Era tarde por la tarde cuando la señorita Marple caminaba hacia la vicaría. Los azafranes se inclinaban débilmente en la brisa, como si se resistieran a escuchar lo que ella estaba a punto de aprender allí. La esposa del vicario, la señora Godbody, respondió con una sonrisa demasiado rápida, demasiado brillante. Las comisuras de su boca no alcanzaron sus ojos. «Oh, señorita Marple», dijo. «¡Qué sorpresa! Pase, por favor». Estaba ordenando la sala. Intercambiaron bromas como las mujeres hacen, con conversaciones suaves de narcisos y lluvias. Pero la señorita Marple notó el temblor en la mano de la otra mujer mientras vertía el té. Más revelador todavía era el hecho de que la señora Godbody rechazó una taza para sí misma. La compostura de Godbody se rompió como escarcha bajo los pies. «Testimonio», murmuró. «Afirmé que había ignorado una orden de extensión. Y cuando las otras chicas se enteraron, dijeron, mi padre era un cobarde. Algunos incluso dijeron, traidor. A nadie le importaba si era cierto. Solo que se dijo, se imprimió, se susurró. La señorita Marple conocía ese tono. No era la voz del niño herido, sino la del niño que había aprendido a nunca hablar de sus heridas. Tuvimos que mudarnos 2 veces. Mi madre, bueno, se volvió dura. La amargura hace eso, ¿sabe? Y yo me quedé callada. Me casé con un hombre amable, gracias al cielo. Pero la vergüenza, no se desvaneció nunca. Se acomodó en las paredes. Sus ojos se llenaron, pero no lloró. Y luego verla de nuevo, sentada entre los narcisos y los pasteles himnel, como si nunca hubiera destruido a nadie. No había veneno en sus palabras. Solo dolor. La señorita Marple extendió la mano y le tocó suavemente la manga. Algunas mujeres destruyen sin tener en cuenta, dijo en voz baja. Y otras nunca se dan cuenta de lo que llevan consigo. La señora Godbody miró hacia abajo, su voz casi inaudible ahora. Solo tenía la intención de recordar. La habitación estaba tranquila, excepto por el tic-tac de un pequeño reloj de repisa, que sonaba inusualmente ruidoso en el silencio que siguió. Ni siquiera sabía que lo había hecho, susurró la señora Godbody. No al principio. La señorita Marple permaneció quieta, reorganizando un poco las bandejas, solo para ayudar a las cosas. Pero cuando vio a la mujer sentada allí, tan compuesta, tan intacta por todo, supo. Tomé la rebanada del pastel, dijo Godbody con un hilo de voz. La puse donde sabía que iría a ella. ¿Y la amarga almendra? Preguntó suavemente la señorita Marple. No lo sabía. Respondió de inmediato, con un respiro agudo. Juro que pensé que solo le molestaría el estómago.
Un toque de extracto de ciruela, mi madre solía jurar por eso. Solo quería asustarla. Se inclinó, con las manos apretadas tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. No la quería muerta. Solo quería que se agitara. Que sintiera algo, ver si, solo por un momento, se dejaba ver el fantasma que había dejado atrás. La señorita Marple se levantó lentamente, colocando una mano sobre el hombro de la mujer. No con acusación, ni con tolerancia, simplemente con comprensión. Hay heridas que nunca sangran, dijo en voz baja. Pero son dolor, de todos modos. Fuera, los postigos ya se habían cerrado por la noche. Dentro, algo más se había enterrado. La señora Godbody se sentó con las manos dobladas en su regazo, los nudillos blancos. Escribí una nota, dijo, su voz baja y deliberada, como si cada palabra costara algo. Solo una pequeña, doblada, sin firmar. La dejé en el bolsillo de su abrigo durante el almuerzo. Todo lo que decía era, se ve. Eso fue todo, pensé que podría ser suficiente. La señorita Marple no habló. Ella sabía que el silencio, a veces, era el gesto más gentil. No iba a enfrentarla. No en público, ni siquiera con palabras. Había vivido con eso tanto tiempo. El nombre, la vergüenza. Solo quería que ella supiera que alguien recordaba lo que ella había hecho. La señora Godbody soltó una leve risa, quebradiza como cristal viejo. Parecía inofensivo. Nada más que una sombra en su bolsillo. La señorita Marple la miró con calma. Sabía que el peor daño rara vez parecía daño. Ella me vio, susurró Godbody. Ese fue el verdadero comienzo, no la nota, ni el pastel. Fue la sonrisa. La señorita Marple inclinó la cabeza. Entró en el salón de la parroquia como si fuera cualquier otro día, con su bolso impecable y su bufanda de seda. Y me vio. Nuestros ojos se encontraron, y sonrió. La pausa fue pesada. No era una sonrisa amable, no sorprendida ni disculpada. Era triunfante, como si hubiera ganado algo. La voz de la señora Godbody tembló. Ese momento lo desabrochó todo. Era como si la guerra, la audiencia, la desgracia de mi padre, todavía fueran de ella controlar. Ella recordaba todo, ¿lo entiende? Y se alegraba de ello. La señorita Marple permaneció en silencio, su mente en un murmullo inquieto. Una sonrisa podía ser dulce o venenosa, y rara vez se sabía hasta después. No tenía vergüenza, señorita Marple, continuó Godbody. Ni siquiera el recuerdo del arrepentimiento. Y yo no estaba preparada para eso. Su tono era el del dolor de alguien que esperaba el trueno, y fue destruido por una simple brisa. Más tarde se me acercó, continuó. Me dijo, eres Catherine Turner, ¿no? Él era tu padre. Y asentí. No debía, pero lo hice. La señorita Marple dejó que el momento respirara. Ella me miró como si aún fuera una niña a la que corregir. Y entonces lo dijo, tu padre merecía lo que tuvo. La boca de la señora Godbody se contrajo, los músculos de sus ojos se tensaron. Dijo que los hombres que ponían en peligro a otros por orgullo no tenían lugar en el uniforme. Que su testimonio había salvado vidas. Que tenía razón. Que siempre la tendría. La miró, buscando comprensión. No solo recordaba. Creía. Creía en lo que había hecho. Creía en el dolor que dejó atrás. La señorita Marple dobló sus manos más fuerte. Algunos errores, pensó, se agudizan no por crueldad, sino por convicción. No recuerdo haber caminado a casa, dijo Godbody. Un momento estaba en el salón de la iglesia, y al siguiente, en mi sala de costura, con las cortinas a medio correr. Su voz se había vuelto plana, drenada. Abrí el cajón. El que no tocaba en años. Todavía olía débilmente a alcanfor y bolsitas de lavanda. Y ahí estaba, justo donde lo había dejado, una pequeña botella marrón, con la etiqueta aún pegada. Levantó la vista. Cianuro de sodio. La señorita Marple asintió levemente. La guerra deja restos en cajones, en corazones y en la memoria. Lo saqué. Lo sostuve en la mano. Se sintió absurdo, como sostener un fantasma. No lo había tocado en décadas, pero seguía allí. Un largo silencio se instaló. No planeé nada. No entonces, no exactamente, pero algo en mí despertó. Algo que había permanecido en su propio cajón demasiado tiempo. La voz de la señorita Marple, tranquila. Y no volvió a dormir. Regresé bajo el pretexto de ayudar a ordenar las mesas, continuó Godbody, cada palabra más lenta. Nadie lo notó.
Todos buscaban abrigos, cerraban bolsos. Había ruido, movimiento. Yo llegué a su bolsillo. Y en mi palma, nada más que la forma invisible. Encontré el pastel. El simnel, ya estaba cortado, como bien sabe. Tomé un vial pequeño, solo 2 gotas. Se mezcló con el glaseado de albaricoque fácilmente. La respiración de la señorita Marple se atrapó, pero solo un poco. No fue sorpresa, no condena. Simplemente el dolor de un momento que llega demasiado tarde para ser detenido. Me dije a mí misma, realmente me dije, que no lo comería, que alguien lo movería, que yo tomaría una porción diferente. Incluso recé por ello después. Su risa fue débil, amarga. Pero las oraciones como esa no se escuchan. O tal vez sí, pero no cambian lo que ya se ha decidido. La señorita Marple no dijo nada. Pero su corazón, durante mucho tiempo entrenado en la naturaleza humana, sabía la diferencia entre la esperanza y la culpa. Y sabía también, que lo que nos atrevemos a hacer suele comenzar con lo que nos atrevemos a imaginar. La vi recogerlo, susurró la señora Godbody, como si todavía estuviera atrapada en ese instante. Su mano flotó por un segundo, y luego sonrió nuevamente y eligió esa misma porción. La señorita Marple esperó. Podría haber dicho algo. Podría haber golpeado el plato, o fingido derramar té. Pero no lo hice. Me quedé allí, mirando, silenciosa como un banco. Su voz se quebró. Me dije que me sorprendió no poder hablar. Pero no fue shock. Era algo más. Algo más frío. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, suavemente. ¿Qué fue? La señora Godbody bajó el rostro. Se sentía como justicia. No mía, sino algo más grande, como si el mundo ya se hubiese escrito, y yo solo estuviera viendo cómo sucedía. Ella respiró. Y luego, se lo comió. Un bocado, luego otro. El silencio se estiró. No había alegría. Ni triunfo. Solo alivio, como si el peso se hubiera cambiado a otra persona. La señorita Marple extendió la mano, no con palabras, sino con un gesto, descansando en silencio sobre la de la otra mujer. Pensó que hay momentos en que un crimen no se comete con la mano, sino con la rendición del corazón. Y tales momentos, quizás, son los más difíciles de perdonar. La señorita Marple permaneció muy quieta. Había escuchado confesiones antes, algunas llenas de mentiras, otras de lágrimas, y otras, como esta, hechas completamente de dolor. No le diré al vicario, dijo suavemente. No hoy. Quizás nunca. La señora Godbody levantó la vista, los ojos llenos de incredulidad. Debes hacer lo que tu conciencia te diga, continuó la señorita Marple. Pero no toda la justicia pertenece a la ley. Y no todos los pecados se llaman mejor en voz alta. La esposa del vicario no respondió, pero su rostro se dobló en un dolor tranquilo, el tipo que crece hacia adentro, y florece nuevamente, solo como arrepentimiento. La señorita Marple se puso de pie, ajustando sus guantes con un cuidado lento. It is a terrible thing, murmuró, casi para sí misma, how easily mercy can twist into cruelty. How a kind woman can carry pain so long, that it begins to go more than hatred. Hizo una pausa junto a la puerta. Sometimes, Catherine, the kindest thing we can do is remember. And sometimes, it is to forget. Y luego se fue, dejando solo el tic-tac del reloj y el largo y difícil silencio de una mujer que finalmente vio el costo de lo que no había querido hacer. Las notas del himno final colgaban en las vigas como oraciones sin respuesta, suaves, desvanecidas, luego se fue. Su espalda era recta, demasiado recta. No miraba ni a la izquierda ni a la derecha. Solo el ligero carcaj de su labio inferior traicionaba la tormenta debajo. La señorita Marple, que no se había perdido el temblor, ni la ausencia de su libro de himnos habitual, dejado intacto en el estante, esperó un momento antes de partir. No volvió a mirar. Nunca lo necesitaba. El vicario estaba junto al presbiterio, su postura un poco sesgada, observando a su esposa con la cansada impotencia de un hombre que sospecha que la paz de su hogar ya se ha roto, y que no puede ser reparada ni por sermón, ni por oración. Solo cuando se extinguieron las velas, y los últimos pasos se desvanecieron, la señora Godbody se levantó. Pero no se dirigió a casa. En cambio, se giró lentamente, como quien se aproxima a un cálculo inevitable, y caminó hacia la puerta de la sacristía. Él estaba clasificando las sábanas de la comunión, como solía hacer tras los servicios, un ritual tranquilo de orden y reverencia. Ella se detuvo un momento en la puerta, luego entró, sin decir una palabra. Cuando habló, no fue como esposa al esposo, ni como feligrés al vicario,
sino como un alma que se dirige a otra. He hecho algo terrible, George. Sus manos se detuvieron, pero él no se volvió. Ella habló claramente, sin melodrama ni disculpas, con la sinceridad que solo llega cuando la verdad es demasiado pesada para llevar más tiempo. Le contó del pastel, del vial, de la rebanada que esperaba quedara intacta. Pero no fue el acto lo que quebró su voz en una angustia tranquila. Fue el dolor paciente, lento, y lo que la había arrastrado hasta allí. Los años de silencio, el vacío del dolor, vuelto hacia adentro, luego hacia abajo, como raíces que buscan algo que sostener. Cuando cayó, fue con finalidad. No esperando absolución. Ni pidiéndola. Simplemente, se había hecho por fin con el peso del secreto. Y aunque el aire entre ellos temblaba de tristeza, él solo asintió una vez, el aliento agitado en su garganta. No habló. No al principio. En cambio, se dejó caer pesadamente en el viejo sillón junto a la vidriera, el cojín desvaído por décadas de rodillas húmedas y manos dobladas. Su mirada se fijó en algún lugar más allá de la pared, tal vez aún más lejos. El temblor de su mano derecha lo traicionó. No era rabia, ni repulsión. Era la impotencia de un hombre que siempre había creído que la bondad, como las escrituras, era un escudo. Y ahora la encontraba en papel delgado. Ella se quedó de pie ante él, sin lágrimas, sin súplicas. Aún así, no dijo nada. Solo tras mucho tiempo, él exhaló, una respiración cansada, que parecía viajar desde las plantas de sus pies. Podrías haberme dicho, murmuró al fin. Su respuesta fue apenas más fuerte que un suspiro. Tenía miedo de que me perdonaras. Su cabeza se inclinó. Dio un paso adelante, colocó su mano suavemente sobre la suya, y aunque él no levantó los ojos, no se apartó. El aroma del romero, podado en la brisa cálida, despertó el recuerdo. Como la memoria suele hacerlo, no invitado, pero inconfundible. La señorita Marple se detuvo. Las manos de Catherine, siempre tan quietas, habían temblado solo una vez, al alcanzar la carta que nunca se leyó. Y la golpeó entonces, como ahora, como las cosas más terribles, a menudo, no se hacen con odio, sino con tristeza. Enderezó la espalda, sacudió la tierra de sus guantes y miró hacia el borde de la pared del jardín, donde los azafranes comenzaban a florecer otra vez. Hubo crímenes que pedían castigo, y otros que pedían oración. Y pensó que había aquellos que solo pedían comprensión. Una comprensión tan frágil, tan callada, que hablar de ella en voz alta sería romperla. El jardín estaba tranquilo. Las rosas de té, a punto de brotar. La señorita Marple se volvió hacia la casa, y cuando la puerta hizo clic tras ella, sintió que el peso de la justicia se asentaba suavemente, imperceptible, a sus pies. El té se sirvió en la vieja porcelana azul bordeada, la misma que la señorita Marple recordaba de antes de la guerra, gastada en el borde, pero aún digna. El vicario, siempre cortés, lo vertió él mismo. Sus movimientos eran medidos, demasiado medidos, como si temiera que la tetera pudiera traicionar la fragilidad de sus manos. Al principio hablaron de cosas triviales, el techo de la parroquia, la curiosa floración temprana de las violetas tras la pared este, y si el gato de la SRA. Elam realmente había dado a luz en el órgano loft nuevamente. Sus palabras se desplazaron fácilmente, como pétalos en agua fija, pero debajo de todo yacía un segundo silencio, no vacío, sino saturado, como lana empapada. La señorita Marple no lo conoció con preguntas, sino con presencia. Ella sabía que hay algunos dolores que no se pueden nombrar en voz alta, pero que pesan aún más por su moderación. El vicario sonrió brevemente y le preguntó, con suavidad, ¿tomará usted un segundo de azúcar? Ella declinó, aunque no había escuchado la pregunta. Entre dos silencios, una tetera se enfrió, y algo no dicho habló suavemente en los espacios que no llenaron. Sobre el plato, solemne y sin molestias, reposaba una sola rebanada de pastel simnel, grueso, con pasta de almendras y coronado con 11 bolas de mazapán. Brillaba débilmente bajo el eje de la luz de la tarde. Los ojos de la señorita Marple descansaron sobre él por un momento. Ella no hizo ningún comentario. El vicario se aclaró la garganta una vez, pero tampoco dijo nada. Hay un tipo extraño de reverencia que a veces rodea los objetos que quedan después del dolor, un viejo abrigo que aún cuelga de su clavija, una fotografía agrietada en un tocador, o, de hecho, un pastel que nadie se atreve a servir de nuevo. La señorita Marple tomó un sorbo de su té, ahora ya frío. El vicario se ocupó de una servilleta que no necesitaba plegar. Fuera, la campana de la iglesia golpeó 3 veces. Ninguno de los dos se agitó. Hubo una muerte, sí,
pero no del tipo que merece un funeral. Algunas tragedias ocurren en las sombras del perdón, donde no se cantan himnos y no hay testimonio de lápidas. Y así, el pastel permaneció intacto, sin comer, sin decir. Con voz baja, casi disculpada, la señorita Marple dijo al fin: hay una cierta crueldad en la Pascua. No en su mensaje, por supuesto, sino en su memoria. El vicario la miró, perplejo. Ella continuó sin mirarlo. Subir de nuevo no es siempre un regalo. A veces, es simplemente el regreso de lo que uno intentó enterrar. Se dobló las manos como lo hacía al voltear un patrón en su tejido. A menudo he pensado, agregó pensativamente, que algunos fantasmas no están hechos de los muertos, sino de los vivos. Nos sonríen, y respondemos, y algo dentro se rompe en silencio. El vicario no respondió. Sus ojos habían encontrado el pastel de nuevo. Hubo una larga pausa, casi cómoda. Y entonces la señorita Marple alcanzó sus guantes. Ella no habló de Catherine. Ni él tampoco. Pero ambos sintieron que el aire se había vuelto un poco más frío. Ella rechazó la oferta del vicario de escoltarla. Era algo pequeño, pero sabía que él necesitaba la soledad tanto como ella necesitaba la caminata. Fuera, el jardín estaba en plena floración amarilla. Los narcisos, descarados y jubilosos, ondeaban en el viento como niños demasiado jóvenes para entender la solemnidad. La señorita Marple se detuvo junto a la puerta. Sus ojos no estaban en las flores, sino en el muro de piedra baja que bordeaba el camino hacia el cementerio. Un petirrojo se posó brevemente, y luego se alejó. Ella respiró hondo el aroma agudo de la hierba nueva. En algún lugar del pueblo, una escala de piano se tambaleó, se corrigió, y comenzó de nuevo. El pestillo de la puerta hizo clic suavemente detrás de ella, no muy diferente al cierre de la página final de un libro. Y, sin embargo, quedaba todavía un eco, un aliento, un hilo, algo incompleto. De regreso en su salón, la señorita Marple retomó su tejido. Las agujas se movían más lentamente de lo habitual. El pastel. El silencio. La mujer que una vez había sonreído como si la justicia fuera suya para administrar. Estas cosas no pesaban mucho en su mente. Simplemente regresaban, como una puntada olvidada que reaparece en el patrón, débil, pero ininterrumpible. Fuera, el viento agitó la yedra a lo largo del alféizar de la ventana. Llegó al final de una fila, contó los bucles nuevamente y notó que había perdido una perla. Ella no volvió para corregirlo. Algunas historias, reflexionó, no requieren pulcritud. No ofrecen lecciones morales envueltas en papel, ni resoluciones ordenadas que eleven el alma. Algunas historias simplemente continúan invisibles, no dichas, dentro de los corazones de quienes las llevaron. Ella dejó el tejido a un lado y dobló las manos. La luz de la tarde se alargó sobre la alfombra. Y con ella llegó un pensamiento, que no juzgó ni perdonó. Simplemente se quedó. Debajo del suave repique de las campanas de Pascua, en un pueblo donde los pasteles se comparten con ceremonia y silencio, rara vez son inocentes. Un pasado enterrado comienza a agitarse. No todas las resurrecciones traen paz. Y no toda la amabilidad permanece pura. Cuando un viejo dolor regresa con una sonrisa, incluso los rostros más familiares pueden parecer extraños. En esta historia, la memoria es un hilo que se niega a permanecer atado. Y la misericordia, no siempre es lo que parece. Y ahora, te pregunto a ti, si alguien hubiera causado un daño irreparable a tu familia, ¿lo habrías enfrentado, o habrías permitido al tiempo enterrar el dolor? Y si esa persona te sonriera después de tantos años, ¿qué sentirías tú?